Buenas noches, mi nombre es Nancy Naomi García Peña con matrícula 2024-245 y en este video voy a explicar el desarrollo de la práctica 1 del Laboratorio de Sistemas Digitales, que consiste en identificar los tipos de circuitos y aquí en este video vamos a manejar dos tipos, el de serie y el paralelo. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok, este circuito es un ejemplo visto en clase donde aquí tenemos previamente que los tres interruptores del switch están prendidos. Si apagamos el primero, un interruptor, y los dos permanecen encendidos, vemos que el LED todavía sigue encendido. Lo mismo va a funcionar con cualquier interruptor, ya sea si lo apagamos o no. Entonces, ¿qué pasaría si los tres están apagados? Esto quiere decir que todavía está encendido. En cambio, si también los prendemos, esto quiere decir que el LED está cumpliendo su función. Este es el segundo ejemplo visto en clase, en donde aquí tenemos un circuito que tiene este botón, a diferencia del primer circuito. Este circuito tiene como finalidad de hacer que cuando le piquemos el botón, pueda encender el LED. En cambio, si no le picamos, pues no encenderá el LED. Aquí vemos cómo el LED está encendido cuando le damos un clic y aquí vemos cuando no está encendido mientras que no le picamos el clic. También aquí tenemos un router, es un medidor de voltímetro, básicamente, en donde cuando le damos clic al botón nos va a dar la cantidad de volts que tiene la energía en el LED. En este caso nos da a 2.82 volts. Esto lo hacemos gracias con un router que le agregamos aquí al circuito para que mida la cantidad de corriente eléctrica que pasa sobre el router. Ahora en este circuito es un circuito de ejercicio de la práctica que se nos encargó previamente, en el que consiste que este circuito, cuando oprimamos estos dos botones, el LED se puede encender. Incluso cuando presionemos un solo botón, el LED no se puede encender. Como en este caso, aquí ya le aplané al botón. Esto significa que dejando el botón B sin aplanarse, el LED no está encendido. En cambio, si aplano el botón B, significa que el LED está encendido. Y aquí en el voltímetro nos dice que tenemos 2.82 con el router como en los ejemplos anteriores. Esto quiere decir que cuando los botones estén oprimidos darán a 1. Significa que la condición de 1 con 1 sería 1 porque enciende el LED, básicamente hablando. Ahora, en este segundo circuito que se nos encargó de tarea, aquí vemos que los botones están de forma paralela. Esto quiere decir que tenemos un circuito en paralelo. Y como ven, los botones no están oprimidos. Significa que están en cero. Entonces, 0 con 0 no enciende el LED. En cambio, si aplanamos un botón, el botón 1, significa que sí enciende el LED. Esto quiere decir que 0 con 1 significa que sí da 1 y por lo que está encendido el LED. En cambio, si aplanamos ambos botones, también está encendido el LED. Significa que también con la condición 1 con 1 se cumple. A diferencia también, si dejamos uno oprimido y el otro no. Igual las condiciones indican que si yo no oprimo ningún botón, será 0. En cambio, con los otros casos, como ya vimos antes, se cumple la condición. Y con ese último ejercicio doy por terminado mi desarrollo de la práctica 1 del Laboratorio de Sistemas Digitales, esperando que lo que hice haya cumplido con los requisitos que, se debían de obtener en esta práctica. Gracias.